buenas, hoy es sábado, día 30 de junio del 2018. Mi nombre es José Antonio Aznar y un pequeño canal de YouTube de análisis técnico donde miramos algunos activos y damos algunas ideas de mercado. Hoy vamos a ver S&P, DAX e IBEX como hacemos normalmente en los últimos videoanálisis y veremos también el euro dólar y el oro. Creo que podemos sacar alguna idea de dónde estamos y dónde podemos ir. Bien, comenzamos por el S&P en velas mensuales, precio por encima de sus tres medias, precio incapaz de cerrar por debajo de la media exponencial de 10, en principio mercado alcista de largo plazo. Si nos acercamos a gráfico semanal, vemos que nos encontramos aquí arriba en un lateral, que pudimos romper una posible línea 2.4 y que se nos abría un objetivo posible a la zona de 2450. Como os comentaba en los últimos videoanálisis que hicimos, este mínimo de los 2535 se tienen que perder sí o sí. Se tarde más, se tarde menos, cuestión de tiempo. Pero este mínimo se perderá. Continúo diciendo lo mismo. Vamos a estudiar esta pauta. Lo vamos a hacer en gráfico diario y vamos a etiquetarla, ¿vale? Vamos a etiquetar de la siguiente forma. Primer impulso bajista, se corrige parte de este impulso en A, B y C formando una A, se baja otra vez en A, B y C y a partir de aquí se forma la C de ese lateral. Bien, este C es 1, 2, 3, 4 y 5, llegando a zona de objetivo donde el precio se gira y en principio se nos abre la puerta a que se forme esa onda C o 3 de todo este movimiento. Objetivo la zona de los 2450 que ya hemos comentado antes, entre 12.450 y 12.465, más o menos la zona de 12.450, la zona que tenemos aquí como final de 4, 12.425. Bueno, esta zona en principio es objetivo. Todo este movimiento de aquí parece un primer impulso, aquí habría una parada ahora para seguir en principio bajando. Tenemos la media de 200, posiblemente llega aquí y se pare el precio. Vamos a ver cómo hacen el movimiento. Pero en principio predisposición a que esto siga cayendo, aunque veamos algún rebote que otro. Vamos a ver el DAX. Nos vamos al DAX europeo. Nos vamos al gráfico semanal para empezar por gráfico semanal, aunque podríamos empezar a dar una pequeña comentario el gráfico mensual, si os parece bien también, como hemos hecho en el SP. Vemos aquí el historial que tenemos del DAX, vemos aquí una directriz de aceleración, otra directriz de aceleración en azul, otra directriz de aceleración en negro y una cuarta directriz de aceleración en rojo. Si en gráfico mensual se consiguiera cerrar por debajo de esta directriz, se nos abrirían las puertas a ir primero a buscar esta directriz, luego esta y finalmente pudiera ser que fuéramos a buscar esta. Bueno, el tiempo lo diría. Esta azul seguro que la buscaremos, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto en gráfico mensual, el precio por encima de la media de 20 exponencial, sus tres medias todavía al alza, en gráfico mensual, mercado alcista de largo plazo. Ahora bien, lo mismo que hemos comentado en el SP, si nos bajamos a gráfico semanal, vemos aquí la posible formación de un hombro cabeza a hombro, que ya se comentó en su momento la posibilidad de que se estuviera formando. Ahora estas 2 semanas han sido bajistas, es verdad que aquí el viernes pues se paró la caída, pero tenemos las puertas abiertas a seguir cayendo. Nos vamos a ir a gráfico diario para estudiar mejor la pauta. Os hago mención aquí a estas 3 directrices. La aceleración, una vez rota, como comentamos aquí, que el objetivo del precio era tocar esta directriz, finalmente fue tocada. Nos acercamos al precio. Este movimiento que hubo aquí lo comentamos por Twitter, os lo enseño. Este es el gráfico que colgué en Twitter, me parece que fue recordar que el día 5 o el día 6 de junio, como veía una pequeña subida a estos máximos, luego una caída, ¿vale? Y a partir de aquí que el precio subiría a esta zona seguramente, como se le da aquí también en giro, pero esta era la que tenía más posibilidades, la zona de 13.070 y caída luego la zona del hueco del 9 del 4. Pues esto realmente es lo que ha pasado. Es verdad que aquí superó un poquito y a mí me despistó, se fue a los 13.170 creo recordar, pero finalmente el precio hizo el movimiento que estábamos esperando. El gráfico que hemos visto antes era del futuro y el gráfico que estamos viendo ahora es el de contado, pero bueno, la idea que podemos sacar es la misma. Llega a zona de posible giro,
Todo este movimiento lo podemos identificar como un primer impulso, su corrección en A, B y C, y si realmente este es el final de la corrección, luego tendríamos un movimiento desde esta zona, como mínimo la zona de 13.017, y de superar esta zona nos podríamos ir otra vez a máximos, ¿vale? Esta zona de 13.500 y algo, ¿vale? El precio será el que nos lo diga. Ahora mismo estamos aquí y si estudiamos este último movimiento desde estos máximos de la zona de 13.170 a esta zona que ha hecho aquí en 12.100, pues tendríamos que buscar 5 ondas que nos cuesta bastante encontrar, ¿de acuerdo? Con lo que aquí podría haber una parada y volver a continuar cayendo, perdiendo estos mínimos, ¿de acuerdo? Cuando se llega a zona no significa que hay que adoptar posiciones, sino que tenemos que mirar qué está haciendo el precio y aplicar un sistema de compra, ¿de acuerdo? O de venta, depende en qué sentido del mercado estemos operando, ¿de acuerdo? Zona donde tenía que llegar al precio, zona donde se para el precio y zona que se puede girar el precio. Las dos figuras que nos han dejado antes, estas dos y estas dos, son de giro alcista, pero faltan confirmación, ¿vale? Cierre por encima de la zona de los 12.388 en el contado para ir a buscar los 13.017 como mínimo. Cerrar este hueco que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, muchas posibilidades de seguir cayendo, porque si analizamos este movimiento, vamos a bajarnos a gráfico pues de 5 minutos, a ver si lo podemos aquí hacer mejor. Vamos a hacerlo esto en grande, vamos a pedirle más velas, vamos a pedir más velas, ¿vale? Aquí tenemos el movimiento de caída. Si veis aquí, todo esto puede ser 1 a 1, 2, 3, 4 y 5 para aquí poder haber hecho el primer movimiento bajista, toda esta corrección a todo ese movimiento la 2, y aquí haber caído en 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Aquí o aquí podríamos poner la 3, A, B y C para hacer una 4 y nos podría quedar un movimiento a la baja para completar esas 5 ondas impulsivas a la baja, ¿de acuerdo? Este es el posible recuento que hay ahora mismo. Difícil saber si aquí se van a girar para ir a máximos o todavía queda una caída. Necesito algo más de información. El lunes supongo que podremos salir de dudas. Dicho esto, por no bajarnos tanto de gráfico, nos subimos otra vez a gráfico diario y lo que hemos comentado anteriormente. Zona donde el precio podría subir a 13.017, pero bastantes posibilidades de que puedan intentar hacer otro mínimo. Si fueran a perder estos mínimos, ojito a no perder estos mínimos de aquí, que seguiríamos cayendo, ¿vale? Con los americanos. Y la posible formación de hombro, cabeza y hombro. Bien, dicho esto, nos vamos a ir a nuestro IBEX. Vamos en la pauta que estábamos estudiando, que la hemos ido siguiendo durante todos estos videoanálisis. Marcamos el día 22 del 1, la semana del 22 del 1 como techo, y a partir de ahí los mercados han entrado en fase correctiva. Este podría ser un primer impulso, su corrección, y nos faltaría segunda pata bajista, que es lo que estamos viendo también en el DAX y lo que hemos visto también en el SP, ¿de acuerdo? El IBEX lo tengo más claro que tiene que caer, pero será el precio el que nos mande, ¿de acuerdo? En principio este mínimo de aquí, de la zona 9.340, se tendría que perder. Pero tampoco descarto que vuelvan a intentar subir otra vez a esta zona en gris, que había sido soporte y luego resistencia aquí y aquí, y que desde aquí comiencen a hacer otro impulso bajista. El precio no lo dirá, pero predisposición bajista en el IBEX, ¿de acuerdo? Vale, dicho esto, nos vamos a ver ahora, por ejemplo, el oro. Vamos a empezar por el oro y luego nos iremos a ver el euro dólar. Aquí en principio del 2016 hubo como un primer impulso alcista, hubo una corrección y luego otro movimiento que lo llevó a estos máximos. Mi predisposición es bajar a la zona de 1.113 dólares, 1.122, a esta zona como mínimo, ¿de acuerdo? Para corregir todo este impulso en A, B y C. Pero esto lo tenemos que poner dentro de un contexto, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a separar del precio lo máximo posible. Vamos a hacerlo de esta forma y vamos a canalizar el precio. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a unir este mínimo, vamos a hacer en rojo con nuestro permiso, y este otro mínimo. Vamos a acercar hasta aquí, ¿vale? Y nos vamos a llevar desde esta zona, ¿de acuerdo? Tenemos al precio canalizado, aquí fue rebotado, y mientras que no se rompa estos máximos, predisposición para mí que el precio baje a esta zona de 1113. Si se perdiera esta zona de aquí,
bajaríamos a los mínimos que tuvimos en noviembre del 2015, y de perder esta zona bajaríamos a la zona de 800 con 890 dólares la onza. ¿De acuerdo? Esa es mi predisposición, corregir todo este movimiento. Todo este movimiento por tiempos se podía haber terminado aquí, esto sería un primer impulso, su corrección en A, B y C, y a partir de aquí subir para arriba, pero será el precio el que nos lo diga, ¿vale? Mientras que vaya rompiendo niveles, pues seguramente vaya bajando, ¿vale? Con objetivo a esta zona de 890. Principio, pulso alcista, corrección en A, B, C, y cuando llegue aquí a ver cómo se encuentra el precio para tomar alguna decisión de comprar o vender. Ahora mismo predisposición bajista, bajar este mínimo mientras que no se supere la zona de los 1367. Bien, nos vamos al euro dólar. Bien, gráfico semanal. Comentábamos en otros videoanálisis que todo esto es como un primer impulso en 5 ondas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, después de esto que tiene que venir una corrección que lo llevará a esta zona, como así ha pasado, y ahora lo que vemos es que este movimiento correctivo no ha terminado todavía, aunque puede haber un movimiento que lo pueda llevar a la 1.17 y algo, a la media de 10 exponencial. Creo que luego tiene que haber otro movimiento más abajo, ¿de acuerdo? Ojito, 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 porque podría bajar bastante más de perder esta zona de lo 1.15. Si perdíamos la 1.15, solo nos habrían movimientos más hacia abajo, ¿vale? Pero en principio este es un primer impulso. Una vez termine la corrección, tendría que volver a tirar para arriba. Pues bien, esto es todo. Espero que os haya gustado el videoanálisis y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme. Hasta la próxima.